welcome to the 18th Parliamerica's Plenary Assembly, the second session of our Plenary Assembly. It gives me great pleasure to introduce Alvaro Terán, who will take it from here. Thank you. Les damos la bienvenida al diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y la juventud de la 18ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas, coorganizado con el Senado de Chile. Welcome to this parliamentary dialogue with civil society and youth representatives of the 18th Parlaméricas Plenary Assembly, hosted by the Senate of Chile. Soyez les bienvenus à ce dialogue parlementaire avec représentants de la société civile et la jeunesse de la 18e Assemblée plénière de Parlaméricas, organisée avec le Sénat du Chili. El pasado viernes 26 de noviembre se llevó a cabo la sesión Diálogo Interparlamentario, donde parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe compartieron sus opiniones sobre la importancia de los parlamentos en el proceso de renovación del contrato social a la luz de transformaciones políticas, económicas y sociales que demanda la ciudadanía a partir de los efectos mundiales de la pandemia. El objetivo de esta sesión será de conocer las visiones, expectativas y propuestas que tienen las y los jóvenes del hemisferio para renovar el contrato social de acuerdo con sus experiencias y proyectos de vida. Para dar inicio con la agenda del día de hoy, me complace en presentar un video del diputado Javier Macaya de Chile, presidente de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas y en representación del Parlamento anfitrión de esta 18ª Asamblea Plenaria. Lamentablemente, el diputado Macaya no nos puede acompañar debido a que coincidió con una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero por medio de este video nos transmite sus palabras de bienvenida para esta reunión. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Me complace compartir con ustedes unas breves palabras para iniciar esta jornada que estoy seguro va a ser provechosa y llena de aprendizaje. Pido las excusas por mandarlo acá desde el auto en forma telemática este saludo porque, bueno, como nos estaba acostumbrando en tiempos de pandemia y el tiempo lo aprovechamos quizás con mayor intensidad. Estamos a 2 semanas de elección presidencial acá en Chile y por esa misma razón me encuentro en este momento moviéndome. Y bueno, quiero compartir con ustedes unas breves palabras para iniciar esta jornada que estoy muy seguro que va a ser provechosa y llena de aprendizaje. Reciban nuestros agradecimientos por acompañarnos hoy, a mis colegas parlamentarios y por supuesto a los representantes de las organizaciones sociales y juveniles de las Américas y el Caribe. Y sobre esta sesión decir que en los últimos años el mundo ha sido testigo de crecientes movilizaciones, protestas sociales. Nuestro país ha sido un ícono de aquello, articulado en torno a una variedad de causas en la que la sociedad civil está exigiendo acciones más decididas para los efectos del cambio climático y la ampliación de los espacios de participación también en los asuntos públicos. Desde esta perspectiva, las expresiones legítimas de descontento que son propias de la democracia interpelan directamente al Estado. Y frente a estos reclamos encontramos siempre el liderazgo de los jóvenes del mundo quienes a lo largo de la historia han elaborado las banderas del cambio y el progreso social. Hace poco las juventudes han hecho un llamado claro y elocuente que exigen reinventar y transformar modelos frágiles de gobernabilidad y desarrollo a partir de principios incluyentes, sostenibles y democráticos. Y en esta sesión nos hemos propuesto responder a ese llamado ofreciendo un espacio de diálogo para escuchar a los jóvenes de América y el Caribe, sus propuestas y reflexiones en torno a la necesaria renovación del contrato social. Tendremos el gusto de conocer exitosas experiencias de jóvenes que vienen encontrando a base de esfuerzo, de dedicación, espacios dentro y fuera de las instituciones para avanzar en aquellas transformaciones que son impostergables que reclaman. Pensar en el contrato social del futuro es ante todo un ejercicio de diálogo, una construcción colectiva que debe involucrar el más amplio espectro de actores sociales para, sobre la base del respeto y la tolerancia, conseguir un mundo mejor para todos. Y eso es justo lo que motiva esta asamblea plenaria. Por eso creo que es importante reflexionar para la red de Parlamento Abierto para América que presido sobre estos aspectos. Es una oportunidad para estrechar también nuestros lazos con la sociedad civil y para refrendar nuestro compromiso con el quehacer parlamentario, con hacer de nuestra labor legislativa una labor más abierta, transparente y eficiente que responda mucho mejor a las nuevas demandas de la ciudadanía. Es un gusto introducir esta jornada y acompañarlos de manera virtual y remota desde Santiago de Chile. Un abrazo gigante de Javier Macaya, diputado y recientemente senador electo hace un par de semanas, y es por eso que me encuentro ahora también en terreno para lo que significa la próxima campaña presidencial. Un abrazo gigante y muchas gracias. Gracias.
A continuación, invitamos a la presidenta del Senado de Antigua y Barbuda y miembro del Consejo de Parlaméricas, la honorable Alicia Williams Grant. Madam President, the floor is yours. Thank you, Alvaro. And good afternoon and good evening, good morning to all. I don't know where you are at this time, but I wish to share with you a few brief words to open this meeting, which I'm sure will be engaging and lead to fruitful and informative discussion. Firstly, on behalf of the Board of Directors of Parlaméricas, I wish to say thank you to the Senate of Chile for generously hosting our plenary meeting. To the panelists who have joined us, I say thank you very much for accepting our invitation and for sharing your experiences and insights with us this evening. I also extend sincere appreciation to my colleagues, fellow parliamentarians, and to the representatives of social and youth organizations of the Americas and the Caribbean. It is a great pleasure to have you with us at this session this evening. Parlaméricas has been working to establish spaces for dialogue between the parliaments of the hemisphere and civil society organizations, particularly youth organizations, which is one of my passions, and movements that are so active in the Americas and the Caribbean. We have convened a diverse group of civil society organizations to hear their thoughts, proposals, and experiences related to addressing gender equality, parliamentary openness and climate change, as well as other priority issues in the region. The distinct theme of this 18th Plenary Assembly insists on the presence and substantive participation of the region's civil society organizations, and in particular the youth. First, because the call to rebuild a social contract was inspired in part by the social mobilizations experienced in recent years in which the youth of the world demanded governments to undertake profound and structural transformations. And second, because their perspectives are indispensable and integral to the greater social dialogue. And it is not possible to imagine the social contract of the future without their contribution. Today, we will have the opportunity to listen to three interesting experiences that illustrate from different angles how young people have been successfully calling upon governments and institutions to deepen the democratic model, strengthen social protection systems, transform production and consumption models on the sustainable paradigms, and address the effects of climate change. We will learn about the experience of the Constitutional Convention of Chile, an interesting attempt to renew the social contract in which the leadership of young Chileans has been decisive. We will also hear the testimonies and insights of two promising young people who have been training in political leadership to shape their political careers and bring the transformative political agendas of the youth to Parliament. In closing, I am sure that this will be a rewarding afternoon, and for parliamentarians, this is an opportunity to hear from you, civil society and youth representatives, about innovative proposals for renewing the social contract so that it better responds to the realities of our times and the challenges of the future. Please note that the parliamentarians who participate in these spaces find inspiration and motivation in the tireless work you do every day to make our societies more democratic, inclusive, and sustainable. Again, thank you very much for joining us today. Thank you, Alvaro. Thank you very much, Madam President. Y ahora, como es de costumbre en nuestros encuentros, realizaremos una foto grupal. Para ello, les solicito a todas y todos los participantes que habiliten sus cámaras y que sonrían para que podamos capturar este momento. Y les agradezco a mis colegas que me informen cuando estemos listos para continuar. Listo, Álvaro. Gracias, Cristian. Continuaremos con nuestro panel, La Juventud y el Contrato Social del Futuro. Para ello, quiero invitar a moderar a esta sesión al diputado Marc Serré de Canadá, miembro del Consejo de Parlaméricas. Monsieur Serré, vous avez la parole. Thank you, Alvaro. Good afternoon, everyone. And again, thank you to the Senate of Chile and obviously Senator Grant for opening.
And again, thank you, Alvaro, Annabella, and the entire staff at Power Americas for organizing this. I'm so pleased to be here. And Alvaro, we're on time, so that's good. So I'll try to keep us on time for the next hour or so. But I'm really happy to be here with our outstanding guests. When we look at this, is really refreshing conversation, civil society and our youth. For me, I love being part of our youth group, Fridays for Futures, the strikes that our youth are dealing with. Sophie Mathieu leading the group. She was also a COP26, if ever anybody was following. So, but here, don't be shy. Don't be shy, especially our youth. It's your time really to express yourself. So before starting, I'm just gonna, before introducing each of our panelists and explaining the panel format, I'd like to provide some context for the theme that we'll be discussing. The world youth has been leading, as indicated earlier, on a social movement of organizing around a series of issues, from the defense of human rights, social inclusion, the fight against impact on climate change, the transformation of product models, and the expansion of participation, among others. So, c'est vraiment important qu'on regarde au niveau lorsque la COVID, puis tout l'impact de la pandémie, qu'on regarde les projets ici qui sont complexes. So with all of the pandemic here, when we look at live projects and the complicated scenarios that will be addressed. So the International Labor Organization study concluded that the impact of the pandemic on our youth, on our young people, was systematic, profound, and disproportionate. The study noted that in terms of employment, education, mental health, well-being, rights, social activism, the impact of the pandemic has been particularly severely hit with young people, especially young women, minors, and young people living in lower income neighborhoods, countries. So it's really important here to mention the effect that the lockdowns have had in terms of increasing incidents of violence against women, girls, how serious the phenomenon of denouncing this, and the work that the United Nations Women's Office for Americas and the Caribbean on denouncing this. So precisely due to the difficult reality that thousands of youth have raised their voices, making use of social media, taking to the streets and the cities in the hemisphere around the world to demand profound transformation, which in many cases involves a revision of the very foundations of our democracies, institutions, and social contract. The situation therefore provides an historic opportunity to rethink the social contract based on process of inclusive and democratic social dialogue, bringing together a broad and diverse spectrum of perspective in which young people from the Americas and the Caribbean should play a leading role. In recognition of these circumstances, we have organized this panel to provide both representatives of civil society and youth organization, as well as parliamentarians from the Americas and the Caribbean, with a space to undertake this dialogue. We had the opportunity to learn about 3 different initiatives being undertaken to promote youth participation in politics, which all have the potential to transform society through youth leadership. We have, and we really hope that this will have an opportunity to hear from our youth people and from civil society organizations that support us today through this vision, their expectation of the future, their visions, and the proposals to strengthen and sustain engagement in public affairs and creating trust among the youth and decision makers. So without further ado, I'd like to introduce the wonderful panelists that we have today. So I want to thank them for joining today. So first, we have Paulina Valenzuela, member of the Chilean Constitutional Convention. And second, we have the former youth member of the National Assembly of Panama, Georges Marin, representative of the Youth Legislative Impact Project of Panama, a joint initiative of the Forum of Women in Political Parties and Parliamericas, with the support
of the Department of the Promotion of Citizens Participation in National Assembly of Panama. And third, we have Ms. Shavani Stewart, representative of Antigua and Barbados, Young Women in Leadership Program, a joint initiative of the Caribbean Institute of Women in Leadership and Parlaméricas with the support of the Parliament of Antigua and Barbados. So the panel discussion will last about 45 minutes. Each panelist will make a short presentation. After the presentations, there will be an open dialogue in which participants will be able to ask panelists questions and share their thoughts and opinions on the topics that each of the panelists will be addressing. So now I'd like to pass on the floor to Paulina Valenzuela, member of the Chilean Constitutional Convention, for a 10-minute presentation. The floor is yours, Paulina. Muchas gracias por la invitación a este encuentro, 18 encuentro de Parlamérica. Cuando supe de la invitación, desconocía este sistema, esta gente que pertenece a esta organización, y en cuanto me puse a investigar, me sentí muy afortunada de formar parte de este panel. Soy Paulina Valenzuela Río, convencional constituyente del Distrito 14 de la región metropolitana de Chile. Soy de una zona rural de Santiago, en donde he visto las necesidades del mundo rural. Soy profesora general básica de matemática, y estaba haciendo, antes de llegar a este nuevo rol, estaba haciendo clases de arte y tecnología a estudiantes que van desde primer año básico hasta octavo, entre 6 y 13 años de edad. Tengo 37 años, tengo 2 hijos, soy de una familia muy numerosa. Era una ciudadana común y corriente hasta que se desencadenó las movilizaciones de octubre de 2019. Antes el descontento era generalizado. Estábamos como sociedad casi rindiéndonos ya a que por más que solicitábamos ser incorporados en las tomas de decisiones, no se nos escuchaba, hasta que un grupo de jóvenes estudiantes secundarios de alrededor de 15 años, luego de una noticia que van a subir el pasaje del metro en 30 pesos. Detallo esto porque en Chile los estudiantes secundarios, si bien son menores de edad, su principal preocupación debiera ser el estudio. En el ámbito de la locomoción, ellos, para movilizarse a sus lugares de estudio y desde su casa, deben pagar pasaje. En Santiago la mayoría se mueve en el metro, y si bien el alza del pasaje de los 30 pesos no era para la tarifa de los escolares, los jóvenes sabían muy bien que estos 30 pesos iban a hacer eco en la economía familiar de cada uno de sus hogares. Es por ello que estos jóvenes deciden saltar los torniquetes del metro y empiezan una campaña de evasión. Este detalle, este hecho fue crucial, siento yo, para la ciudadanía, que nos devuelve la esperanza en que podemos seguir organizándonos, podemos volver a organizarnos y volver a solicitar una vez más que nos incorporen en la toma de decisiones.
A partir de octubre del 2019, las movilizaciones se masifican en todo Chile y la política decide buscar una salida institucional a esta crisis mediante el plebiscito, consultando si deseamos o no una nueva constitución. En ese plebiscito, con cerca de un 80%, la ciudadanía manifiesta que sí queremos una nueva constitución y que esta nueva constitución sea escrita por un órgano lo más representativo posible de la ciudadanía. Se logró que fuera un órgano paritario, mitad hombre, mitad mujeres. Se logró que este órgano esté conformado por escaños reservados de los pueblos originarios de Chile. También se logró que fuera descentralizado, ¿cierto? Hay representantes desde el norte hasta el sur de Chile. Y lo más importante también es que se logró que estuviera formado por grupos de personas independientes, sin militancia de un partido político. Todas estas condiciones favorecieron a que, como señalaba al principio, yo como ciudadana común y corriente viera en este hecho una oportunidad para formar parte de este órgano y traer las necesidades del mundo rural al que pertenezco, de los profesores, de mis estudiantes, de sus familias, de las mujeres, de las madres, y de todo aquel que se sintiera representado con lo que señalábamos en la campaña. Creo que los jóvenes impulsaron esta situación. Reconozco en ellos el valor, la valentía de haber saltado esos torniquetes y de permitir que hoy estuviéramos escribiendo una nueva constitución, considerándolos a ellos también en los mecanismos de participación. Pasamos por un periodo de elaboración de reglamentos y en el reglamento de participación tratamos de incorporar a los grupos históricamente excluidos de las tomas de decisiones. Así es que estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para que estos procesos de diálogo se lleven a cabo y que queden establecidos para el futuro de aquí en adelante en cómo nos organizamos y cómo todos y todas nos sentimos considerados en la toma de decisiones de las políticas públicas de un Estado. Thank you very much, Ms. Valenzuela. So we will now hear, so thank you for your remarks. Now we will hear from the former youth member of the National Assembly of Panama, Georges Marin, representative of Panamanian Youth Legislation Impact Project. So the floor is yours for 10 minutes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, honorables parlamentarios, parlamentarias, miembros de la sociedad civil, jóvenes que están aquí presentes. Me complace muchísimo poder compartir este espacio con ustedes y en especial de presentarles un proyecto del cual fui parte que se llama Impacto Legislativo Joven. Voy a compartir pantalla en este momento para mostrarles una pequeña presentación que elaboré para esta exposición. Impacto Legislativo Joven, construyendo una ciudadanía activa. Me gustaría iniciar explicándoles para mí qué es Impacto Legislativo Joven. Y en mis propias palabras, es ese tipo de proyectos que debemos repetir y replicar.
A continuación les explico por qué. Existe una necesidad común. Seguramente hemos escuchado o hemos mencionado como jóvenes que deseamos más espacios de participación, que deseamos que nuestra voz sea escuchada, que nos gustaría que se nos tomara en cuenta. Y esta posición de la necesidad juvenil parte de una conciencia en la cual estamos anuentes de que las necesidades y las leyes que se aprueban en el presente, así como las decisiones que se adoptan, de una u otra forma, crean, moldean o modifican el futuro que a nosotros nos tocará vivir. Por lo tanto, es bastante sensato comprender esta necesidad de la juventud. Y por otra parte, también he tenido la oportunidad de escuchar de parte de las instituciones públicas que se requiere una mayor participación de la juventud. Incluso se menciona la pregunta de por qué los jóvenes no se involucran tanto en los asuntos parlamentarios. Para esto, a mi juicio, podría mencionar dos factores. El primero, la ausencia de conocimientos de los procesos parlamentarios, de la creación de leyes, y en una segunda instancia, la desconfianza que podemos tener en los parlamentarios que nos representan en estos órganos del Estado. Sin embargo, la necesidad existe, una necesidad de participación de los jóvenes, y con base en esto se han creado diversos mecanismos de participación para ayudar a tratar este asunto, entre los cuales me gustaría mencionar dos de los que he tenido la oportunidad de participar en otras ocasiones y en otros programas en mi país. Por cierto, soy de Panamá. Y entre estas soluciones se encuentran las capacitaciones, en las cuales se nos brindan conocimientos de procesos, de métodos que podemos utilizar para crear proyectos o simplemente para conocer alguna legislación y comprender un poco el sistema legislativo de nuestro Estado. Y por otra parte, los diálogos, en los cuales se nos solicita que expresemos nuestras opiniones, nuestros análisis de ciertos temas, que generalmente concluyen con algún documento resolutivo o propuestas que finalmente son elevados a los tomadores de decisiones o a parlamentarios para que ellos puedan considerarlo de uno u otro modo, pero que si no lo consideran, ese proyecto o esas ideas no se articulan y no se aplican. Estos proyectos son muy buenos, porque en efecto son espacios de participación que nos permiten que nuestra voz sea escuchada, pero a mi juicio les hace falta un ingrediente muy, muy importante: la incidencia. O en otras palabras, diría que el impacto. Y aquí les presento el último programa que participé, Impacto Legislativo Joven, que para mí es un proyecto bastante completo. Este proyecto se lanzó a la convocatoria de jóvenes panameños interesados en participar. Por una parte, los diputados y exdiputados juveniles de la República pertenecientes al programa Asamblea Juvenil, y por otra parte, con base en la equidad de género, a chicas del programa Brújula Mujer, que pertenece al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. En esta convocatoria se tomó en consideración la paridad de género para seleccionar a los participantes de este proyecto, que en una primera fase recibimos capacitación, recibimos formación, recibimos una de las soluciones que se han propuesto para resolver el tema de la participación juvenil. En estas formaciones se nos brindó información sobre interseccionalidad, inclusión y sostenibilidad ambiental de parte de expertos de organizaciones internacionales, y nos alegró contar con la presencia de diputados de Panamá y de la Asamblea Nacional, quien mediante una de sus áreas nos explicaron los procesos de creación de leyes, cómo se reciben en el Parlamento, las discusiones y las aprobaciones. Y en una segunda fase, los jóvenes que habíamos participado de la formación volvimos a aplicar para poder trabajar en conjunto con especialistas y técnicos jurídicos para la creación de un documento. En esta ocasión pudimos compartir un espacio de diálogo para crear un documento, pero no cualquier documento. ¿Cuál fue ese resultado?
una propuesta de ley por el cual se dictan disposiciones para el desarrollo inclusivo y sostenible del ecoturismo en Panamá. Esta fue una propuesta que se basó en el ecoturismo como una actividad económica sostenible para las comunidades de los pueblos que habitan cerca de estas áreas ecoturísticas, para que mediante esta actividad pudiesen poder mitigar un poco los efectos económicos negativos sufridos en la pandemia. Pero lo más interesante es lo que podemos ver en la imagen que está a la izquierda, jóvenes que compartieron conmigo en este programa y que presentaron ante la Asamblea Nacional esta propuesta de ley que se presentó el 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia, y que en el presente ya ha pasado por la fase de evaluación por parte de la Asamblea y estamos esperando el segundo periodo legislativo para que pueda ser presentado ante los diputados y lo puedan acoger como un proyecto de ley en propiedad. Y en la imagen que está a la derecha se pueden ver a estos mismos jóvenes promoviendo la propuesta en emisoras de radio, en canales de televisión, en otras palabras, empoderados totalmente de una participación activa y efectiva que pudieron ejecutar a través de este programa. Para mí es muy importante esta situación porque creo que pudo abarcar de manera muy interesante tres elementos que a mi juicio son imprescindibles para la participación de la juventud. En primera instancia, se involucró a jóvenes con la energía y con la necesidad de que su voz fuese escuchada. En una segunda instancia, se logró una participación directa con el Parlamento de Panamá, compartieron diálogos, se conocieron mejor, hubo un acercamiento entre la institución y la juventud. Y como una tercera instancia, este proceso logró una acción concreta que impacta realmente y muestra las opiniones y necesidades de los jóvenes respecto, en este caso, a una propuesta de ley enfocada en inclusividad, sostenibilidad ambiental e interseccionalidad. De este modo, se crea un ciclo sostenible de participación juvenil, creación que motiva a la participación juvenil nuevamente. Este ciclo no solamente refuerza la participación, sino que les abre las puertas a los jóvenes. Y creo que los parlamentos pueden aprovechar este tipo de programas, porque también me gustaría hablar por aquellos jóvenes que no saben cómo participar. En esta ocasión se les da acompañamiento para que sus ideas no queden atrás o no se olviden, sino que puedan ser aplicadas, y el Parlamento, al abrirle las puertas, promueve una participación activa, pacífica e incluyente. En este sentido, también me gustaría responder a una pregunta que me hicieron al momento de la invitación, que es que mencionara algunas prioridades de las y los jóvenes en los procesos de recuperación post-pandemia en Panamá. En este sentido, quisiera comentar que estas ideas, además de en Panamá, han sido conversadas por jóvenes de otras partes de Centroamérica y Latinoamérica, con los cuales pude conversar en otro espacio. Y de aquí surgieron algunos puntos importantes para nosotros, como lo son la educación de calidad, incluyente y accesible a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes estudiantes y adultos también, pero que pueda llegar a todas las regiones de nuestro país. Por otra parte, el aspecto económico, en especial las oportunidades de empleo para los jóvenes, que se contrasta con la carencia de experiencia, la salud mental y la sostenibilidad ambiental. Creo que estos proyectos, además de generar un poco más de confianza en los parlamentos, genera confianza en los propios jóvenes, porque pueden ver en ellos esa oportunidad de crear los cambios directamente en las leyes que crearán su futuro. Aquí les comparto redes sociales, tanto de mi persona como de el Foro Nacional de Mujeres, Partidos Políticos y de Parlaméricas, para si los puedo ayudar en algún momento con lo que requieran, y también para que puedan obtener más información acerca de este programa. Muchas gracias. Thank you, Mr. Marin. Thank you for the two great presentations here to set the stage. Unfortunately, Ms. Shavani Stewart, internet connection, which sometimes happen on Zoom,
Ms. Stewart was from Antigua and Barbados, a young woman in the leadership program. She had internet issues, so she won't be able to do our presentation. So that will leave us a bit more time with Paulina and George, the 60 minutes instead of the 45. So don't be shy for your questions. So I'd like to make sure I'll be asking a few questions, but in the interim, if you, and I'll ask Alvaro and Abella to help me out with the hands, but I'll ask you if you want to ask a question or speak, please on the Zoom raise hand feature on the floor, please do that, and then we'll recognize you. Or you could also write your question in the chat box. Okay, so as you're thinking about raising your hand, oh, well, I was going to go to a question right now, but I see Senator Cormier has his hand up, so I might as well go to the senator first, and then if you have any other questions in the meantime, please put your hands up and I'll try with the team here to moderate. So the floor is yours. Le plancher est à toi, Monsieur Cormier, Sénateur Cormier. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à vous en français et donc je tiens à vous féliciter pour vos présentations fort inspirantes. Le travail que vous faites chacun dans vos pays respectifs est fondamental pour assurer un rapprochement entre les jeunes et les parlementaires. Et en fait, ma question s'adresse un peu aux deux intervenants. Vous avez beaucoup parlé de vos initiatives pour vous rapprocher du Parlement, des parlements pour intervenir. Et ma question est la suivante. Quelles ont été les barrières que vous avez dû dépasser pour vous assurer que ce dialogue prenne réellement place avec les parlementaires? Et comment les parlementaires peuvent-ils mieux prendre action pour favoriser ce rapprochement avec vous qui est si essentiel pour notre démocratie? Je vous remercie. Merci beaucoup, Sénateur Cormier, pour la très bonne question. George or Paulina, do any one of you want to address this? You could just raise your hand, or Paulina or George, you could answer and some of those barriers that you face. Paulina, and then George. Gracias, René, por la pregunta. Actualmente estamos en el proceso de la Convención Constitucional. Estamos en una etapa en donde estamos trabajando por comisiones. Estamos recibiendo audiencias y la principal barrera que tenemos en estos momentos tiene que ver por dos áreas. Uno es la pandemia, que nos ha dificultado hacer actividades mucho más masivas en donde poder llegar a mayor cantidad de gente, de personas. Y el segundo tiene que ver por la accesibilidad de la gente a las distintas formas de participación. Hay barreras culturales, hay barreras tecnológicas y hay barreras geográficas. La ruralidad y las zonas extremas son difíciles de abordar. Así es que hemos intentado tomar mecanismos de participación amplios y intentando de dar los espacios apropiados con el tiempo acotado que tenemos siempre en mente, porque debemos sacar este proyecto de nueva constitución con un plazo de junio del 2022. George. Gracias. A mí me gustaría iniciar respecto al análisis de esta pregunta. Mientras mi compañera estaba explicándole, estuve considerando también elementos parecidos y otros distintos.
Yo creo que especialmente en mi país, en Panamá, y creo que varios de Centroamérica también, una barrera inicial es la sociedad, la social y la cultura. En otras palabras, existe una idea en la cual los jóvenes, al no tener tanta experiencia, no sabemos lo que queremos. Y los más adultos sí saben lo que queremos. Entonces, es una barrera que inicialmente debemos enfrentar. Incluso a los diputados electos en Panamá jóvenes se les ha hecho difícil poder ejecutar sus leyes en la Asamblea y que sus propias opiniones sean respetadas dentro del Parlamento por sus colegas. Por otra parte, diría que existe el desconocimiento de la creación de leyes por parte de la juventud. Para nosotros ese es un reto muy grande. No sabemos articular una propuesta de ley. Podemos tener la idea, pero entre poder tener la idea y ejecutarla hay un abismo bastante considerable en el aspecto técnico. Dificultades para acceder a los parlamentarios, y en este caso creo que el proyecto de Parlaméricas, Impacto Legislativo Joven, ha sido positivo porque no hemos sido los jóvenes solos a tocar la puerta al Parlamento, sino que desde un organismo interparlamentario, internacional, y especialistas de renombre y de respeto en Panamá, junto con la colaboración de una oficina de la Asamblea, crea un espacio mucho más robusto para que nuestra presencia en el Parlamento pueda tener mayor valoración. Así es que, en resumen, diría que la barrera social y cultural, el desconocimiento de ejecución y articulación de propuestas y la dificultad para acceder a los parlamentarios. Muchas gracias. Excellent. Muchas gracias. Thank you, Senator Cormier, on the barrier question. Very good. Excellent answer. Paulina and Georges were off to a great start with the first question. And George, I just want to be clear. Some adults don't really know what they want to. So don't, so be careful, just, you're doing good. So you're doing good. So keep up the good work. So now the second question we have here, we have Carter Lachelle from Antigua and Barbuda. And I believe, Carter, you're also part of the Youth Women in Leadership Program. So the floor is yours. Thank you so much, Mark. I'm very happy to be here this evening. And yes, Antigua and Barbuda. My question goes out to Paulina. Have you seen any shifts in inclusiveness of the Chilean government as a response to the mass organizations, particularly as it relates to the COVID-19 era? Thank you. Con respecto a la pandemia y al COVID-19, los cambios que se han podido implementar dicen relación con el nivel de contagio en que está la población. Si hay una localidad en donde los contagiados, el número sube mucho, se vuelven a restringir la movilidad social. Así es que estamos ahí atentos siempre a el número de personas contagiadas y por ahora no hemos podido salir de este estado de pandemia. Carter, does that answer your question? Do you have anything else to add? Well, I found it very interesting because within the Caribbean, we didn't have so much social unrest. So my comparison of Chile and the Caribbean was very interesting. But I wanted to have a greater insight into whether the government, because of these mass organizations, have said, okay, let us include this population more. Let us include women more into our policy. Let us include the poor, the rural individuals. So I do appreciate your response, Paulina. I actually have another question, but this is for George. I hope I pronounced your name correctly.
How can we improve our articulation of proposals, particularly as we are youths within a very complex time? And these decisions are very complex for much of us. How can we improve our articulation and our knowledge of a particular subject or a particular area? Thank you. Gracias a ti por la pregunta. Si lo pronuncias perfecto, Jorge. Diría que para iniciar a articular una propuesta, al menos deberíamos empezar por la parte ideológica, o sea, la idea de la propuesta, y después la parte técnica. Respecto a la parte técnica, quisiera decir que necesitamos del asesoramiento de personas que sean profesionales, abogados o diputados que estén dispuestos a poder articular nuestras ideas. Pero respecto a la idea, allí sí podemos hacer muchísimo como jóvenes. Inicialmente diré que debemos abordar un tema el cual conozcamos. Cada joven en todas las regiones del país va a percibir los problemas sociales, económicos, políticos de manera distinta. Entonces, iniciando por ese aspecto, seguramente a ti te interesa más un aspecto económico. Vamos a decir que a otro joven que le llama la atención un aspecto ambiental. Entonces, iniciando por el tema que manejas, puedes de repente desarrollar una propuesta más robusta porque la conoces. Ahora, si te interesa desarrollar una propuesta en un área en el cual no tienes tanta experiencia, pues a investigar, a leer muchísimo los medios primarios de información, las propias publicaciones de organizaciones internacionales acerca de nuestros países. En ocasiones conocen mucho más que nuestros propios países de nuestra realidad, y de esta manera se genera insumo. Por otra parte, es muy importante que estas ideas las puedas consultar con otros jóvenes para que las ideas de ellos puedan ser incluidas dentro de las tuyas y así la propuesta sea más inclusiva. Dentro de los seminarios que puedo recibir en el proyecto en el cual participé, estuvo la interseccionalidad, que básicamente es la conciencia de la inclusión de aquellos jóvenes, de aquellos seres humanos que por el hecho de tener una condición social distinta, como ser migrante, como ser homosexual, como ser afrodescendiente o indígena, tienen desventajas y dificultades para poder tener una voz en estos espacios. Así que si nosotros los jóvenes nos apoyamos y nos escuchamos a nosotros mismos para en una misma propuesta poder incluir todas estas ideas, la propuesta va a ser mucho más fuerte e inclusiva, porque tome en cuenta que al momento de presentar una propuesta a un parlamentario o parlamentaria, seguramente va a pensar que él legisla para todo un país. Entonces, las ideas deben estar representadas en nuestras propuestas con opiniones de jóvenes de todo el país. Entonces, entre más opiniones tengas, muchísimo mejor. Y finalmente, los jóvenes, a pesar de tener mucha energía y de merecer estos espacios, también necesitamos compartir este espacio con los más adultos que también tienen una experiencia distinta y que también son ciudadanos de nuestro país. Así que recopilando las ideas de los jóvenes, consultándolas y robusteciéndolas con las de los más adultos, podemos crear una propuesta que ya no solamente representa a un sector de nuestro estado, sino que representa a la totalidad y a una mayor población. Y la propuesta va a tener mayor peso al momento de presentarla. Excellent answer, George, and thank you, Lachelle, for the question. The two questions, that's good. That's okay. And I just want to remind everyone, if there's any questions, you could just raise hand, or you could put your question in the chat box. And I see here we have Anne-Thérèse Alatar here. Who's got a question. The floor is yours. Muchas gracias, Mark. Pues sí, me ha dado mucho gusto escuchar las dos experiencias de Paulina y de Jorge, porque además tienen un origen diferente. En el caso de Jorge procede de la vida institucional panameña que jala a los jóvenes, y eso es un gran avance porque es un parlamento que ya está en esa disposición de escuchar voces distintas. Y lo que Paulina presenta es un movimiento social desde la calle y de cómo
el pueblo de Chile se ha hecho escuchar, no nada más en esta ocasión de las y los jóvenes que decidieron empezar esa manifestación, sino en casos de la lucha feminista y demás que han trascendido a otros países. Entonces, a mí me gustaría saber de parte de cada uno de ustedes su perspectiva de este origen diferente y qué connotación tiene para poder cumplir con su tarea. Tanto Jorge, que fue convocado a un parlamento juvenil, como Paulina, que desde la calle empezaron a hacer un movimiento. ¿Cómo ha sido esto ya a la hora de concretar propuestas? ¿Qué diferencia, o más bien, qué ven ustedes como relevancia del antecedente de su movimiento para poder incidir? Who wants to start first? Paulina. Sí, es interesante la diferencia que tenemos realidades culturales con Jorge de la naturaleza de lo que nos tiene hoy hablando de participación ciudadana y de incorporar a los jóvenes en la toma de decisiones. Estamos en pleno proceso de construcción de una nueva constitución. Y aquí aprovecho también de complementarle la respuesta a Lechel con que por ahora la convención es la única estructura que mantiene una amplia representatividad de la ciudadanía. El resto de la institucionalidad, el Parlamento, siguen en la lógica actual. Estamos en medio de unas elecciones presidenciales aquí en Chile, por ejemplo, y para el Parlamento no hubo las mismas condiciones que para conformar este órgano de convención constitucional. No hubo listas paritarias, no hubo escaños reservados, entonces todo lo que queremos promover para la nueva forma de organizarnos socialmente está instalada aquí en este órgano, y desde aquí queremos proyectarlo hacia adelante, tomando en cuenta lo que la ciudadanía indicó, manifestó en su clamor popular. George. Gracias. A este movimiento, yo le diría movimiento inteligente, el de impacto legislativo joven. Anteriormente a esto, yo estuve en un programa que se llama Asamblea Juvenil. Es una simulación de parlamento. En todas las escuelas de Panamá se hacen elecciones, todos los estudiantes votan, escogen a su estudiante diputado y este lo representa ante el Parlamento de Panamá, y tienen una semana donde se les explica cómo se crean leyes, crean propuestas de leyes muy superficiales debido al desconocimiento, pero algo se intenta. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de proyectos y con otros que se desarrollaron y que se siguen desarrollando en Panamá? Que como mencionaba en una de las filminas que presentaba, se queda en diálogo o se queda en formación. Pero lastimosamente y afortunadamente, los jóvenes tienen una energía tremenda que no se queda quieta. Entonces, por eso digo que este proyecto respecto a la relevancia, tratando de responder a la pregunta, diría que fue un movimiento inteligente, porque aprovechó esa energía transformadora que deseaban tener los jóvenes para abrir un espacio y catalizarla al aspecto legislativo respecto a la creación de leyes. En otras palabras, se toma la necesidad de participar y se utiliza para que se participe eficazmente. Excellent question. Thank you. And the answers. So this is good. I'm looking. Oh, we have Senator Williams Grant from Antigua and Barbuda. Go ahead. Thank you, Mark. You got it right. It's Barbuda. I was very keen. I'm very keen on this topic because when I came
to this post in about 2014-15, there was a high level of apathy amongst the young people in our country towards politics and a very skewed understanding of the role of legislators in particular. And so over the time that I've been in office, we've targeted the young people, the youth, in creating greater awareness through our young people programs, like the one that Michelle is involved with, the Why Will. And my interest in this topic is to ask, have you, Paulina and George, seen a difference in, or have you seen the level of activism that you have engaged in translate into a keen interest of the youth in actually becoming parliamentarians or taking up the task of a parliamentarian as a long-term job, I would want to say? Do they have a keen interest? Is it sustainable? Do you think that the processes that you are engaged in lead to long-term involvement in political life of the members who you work with? Thank you. Do we start with George this time and then Paulina? Let's open up. Oh, Paulina had her hand up first. Go ahead, Paulina. Gracias, senadora Williams, por la pregunta. Sí, la ciudadanía aquí en Chile y sobre todo los jóvenes se mantienen muy activos respecto del proceso que estamos llevando a cabo con sus demandas. Veo en los jóvenes que están muy pendientes de los temas medioambientales, están muy pendientes de la equidad de género, de el respeto hacia los derechos humanos, reconocer la memoria de nuestra historia, de lo que nos trajo a este momento, y por lo mismo se ve bastante interés de parte de ellos y de ellas en intentar construir una nueva forma de organización política en donde ellos se sientan reflejados y donde se sientan representados, incluyéndose en estos espacios. Estaba explicando que estamos en un proceso de elección presidencial y parlamentaria en donde hubo mucha participación en los candidatos de mujeres y de jóvenes. Así es que eso es una semilla que ya está sembrada aquí y que queremos cultivarla de la mejor manera posible para que rinda sus frutos y cosechemos un parlamento con los jóvenes incluidos en él. Creo que me corresponde el turno. Gracias. Si hay activismo, la respuesta es un firme sí, al igual que si hay interés. Respecto a si deseamos ser parlamentarios, en lo personal lo he considerado, aunque yo soy amante de las relaciones internacionales, de asuntos de apoyo y asesoramiento técnico, pero yo me preguntaría, ¿es necesario que quieran ser parlamentarios? Al menos en nuestro caso, además del asesoramiento por supuesto, de profesionales de aspectos jurídicos y de los parlamentos, recibimos gran apoyo de ciudadanos civiles que tenían experiencias en diversos temas. Somos conocedores que las leyes requieren del análisis de diversas áreas y de diversas aplicaciones profesionales. Lo que sí les puedo asegurar es que este tipo de actividades que incentivan a los jóvenes a incluirse en los parlamentos quizás no generen muchos más parlamentarios, o quizás sí. Lo que sí genera es un interés de seguir incidiendo, de crear más políticas públicas, y al menos esos compañeros con los cuales tuve la oportunidad de compartir no se han quedado en este aspecto, sino que desde diferentes frentes han desarrollado proyectos, han ayudado a crear más ciclos de formaciones de diversos temas
que de una u otra forma siguen impactando el aspecto público de Panamá y buscan mejorar este escenario en el cual se requiere mayor participación juvenil y en el cual el Estado también requiere de mayores actores juveniles para apoyarlos en ese proceso de crear mejores oportunidades y acompañamiento a sus pares, en este caso es a más jóvenes. Wonderful, great, great question and answers here. And I see we have Deputada Marisa. Marisa, I have a question. Go ahead. Buenas tardes, compañeras y compañeros delegados a la Asamblea. Una pregunta tanto para Paulina como para Jorge. Además del interés en el medio ambiente de los jóvenes, ¿qué otra demanda también tienen los jóvenes? Y en el caso de Paulina, la constituyente que se está elaborando hará mucho énfasis en algún capítulo especial para los jóvenes, por ejemplo. Gracias. Paulina. Voy. Gracias, Maritza. Saludos fraternos a Nicaragua. No podría afirmar con certeza de que va a haber un capítulo especial para los jóvenes dentro de la propuesta de nueva constitución. Lo que sí tengo claro es que estamos incorporando a los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso participativo y los tenemos muy presentes en cada una de las normas que queremos llevar a cabo, a votación, porque estamos un grupo muy convencido de que son un grupo que no debe ser relegado nunca más de las decisiones políticas de que a ellos les competen. Maritza, does that answer your question? I see the nodding. Good, thank you. Excellent. And before there's a chat, we'll ask Lachelle Carter wanted to expand a bit about her work with the youth that we didn't have a chance to have Ms. Stewart explain. But if you want to go ahead and expand, and then we'll go to a question that was in the chat room. Go ahead, Lachelle. Thank you so much, Mark. Well, last year in November, I had the opportunity to participate in an initiative called Young Women in Leadership, and it is umbrellaed by an organization called Caribbean Women in Leadership. So it provided experience to young women who's interested in politics, political science, international relations, to see how policies are crafted and how they are debated in Parliament. So I had the opportunity to do that, and it was such an amazing experience for someone who's very interested in international relations and a political science enthusiast. It opened my mind to what the inner workings of government really is. And it was such a great experience. I was able to debate a bill with consideration for gender lens, consideration for intersectionality, and consideration for equity. And it was a very new experience, but it was a very needed new experience. So I really appreciated that opportunity, and it made me more open to what the future may hold, and made me more open to what my interests could be. So I'm so grateful for that experience. And because of that, I was able to be a mentor to women within Trinidad and Tobago who were a part of that same initiative. And it was such a great experience, imparting all the knowledge that I took from that initial experience, and to see how they shone, to see how amazing they were, to see how vibrant, and to see how the women in the Caribbean and even in Latin America can be very strong forces in a political arena. So I am very, very grateful for the opportunity, and I am very grateful for C-Will and Y-Will. Thank you.
Excellent, Lachelle. Thank you for sharing that, and thank you for the work that you're doing. And the mentor aspect is such an important part. I'm going to ask now, again, raise your hand in the chat box, but I think Alvaro, I'm going to ask you to ask the next question. Go ahead, Alvaro. Muchísimas gracias, diputado Serré. Hemos recibido una pregunta en el chat de Fernando Soto, encargado de América Latina y el Caribe en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La pregunta dice: ¿cómo ven ambos panelistas, desde sus experiencias estructurales que han descrito, que estas instancias puedan ayudar a recuperar la confianza de los jóvenes hacia la institucionalidad? So who wants to take that question first? I see Paulina. We had the tag team, Paulina, then George, so that's good. Si me permiten contestar esta pregunta y luego ir señalando que ya me queda poco tiempo para estar conectada porque debo movilizarme a mi lugar de residencia y el tren que me lleva a mi casa sale a las 8:30, así que tengo que moverme antes de las 8. Fernando, muchas gracias por la pregunta. Creo, como profesora, estoy convencida de que si demostramos con hechos que queremos involucrar en este caso, los jóvenes en la toma de decisiones, va a ser un acto de confianza en donde ellos van a retribuir con más confianza a la institucionalidad. Debemos demostrarlo con hechos para ir recuperando las confianzas de este sistema que está un poco desprestigiado. Pero confío en el proceso que estamos llevando a cabo para retomar esas confianzas y volver a vivir el Chile que queremos, escuchándonos y mirándonos entre todos y todas. Excellent. George, do you have anything to add to that? Sí, me gustaría. Y quisiera aprovechar, si me lo permiten, para responder una pregunta de la diputada Maritza, cuando consultó acerca de temas importantes, además del medio ambiente para los jóvenes. Honorable, yo le diría que la salud mental es un tema incluso tabú en algunos países, que se ha dejado de lado, que no se le ha considerado importante, pero que realmente es uno de los elementos clave para la salud integral del individuo. Así es que no solamente para los jóvenes, sino que para toda la sociedad de nuestros países, la mayor participación política, pero yo diría que participación política efectiva, que incida, que realmente esto pueda abrir ese espacio que lleve a una acción concreta que se pueda ejecutar para los jóvenes y con los jóvenes. Educación. Esto es una solicitud que incluso lo han hecho ustedes cuando eran jóvenes a sus parlamentarios, mejor educación, pero han pasado tantos años y el problema de la educación persiste. No solamente es educación, sino una educación actualizada, de calidad, pero que pueda, por favor, llegar a todos los jóvenes, a todos los niños, a todas las personas en todos los rincones de nuestros estados. Y economía. La parte económica, este contraste entre la experiencia que no tenemos los jóvenes y que se nos exige a veces hasta 5 años de experiencia cuando ni siquiera tenemos la licenciatura para poder acceder a un trabajo, es un tema importante al cual nos enfrentamos. Respecto a la pregunta de Fernando Soto, si este tipo de programas genera más confianza de parte de los jóvenes hacia la institucionalidad, pues por supuesto que genera mayor confianza. Creo que confiamos más en las cosas en las cuales podemos participar, que podemos observar. Entre más lejos o más distanciados nos colocan de la toma de decisiones o de cualquier entidad pública, mayor desconfianza tendremos porque no conocemos lo que se está desarrollando. Al momento que se nos incluye a jóvenes, a mujeres, a grupos vulnerables,
en esos debates, en esa toma de decisiones, en esas creaciones, vamos a tener mayor confianza porque justamente nuestra participación y nuestra presencia contribuye a la consolidación de esa confianza hacia ustedes y hacia lo que se ha creado conjuntamente con todos nosotros. Excellent. And you both mentioned, Paulina and George, about trust. Can you expand a bit more how to restore trust from our youth in parliamentary democracy? So what can actions that we do as politicians to restore that trust for the youth? Paulina and George, can you expand on that? Creo que demostrando con hechos concretos, involucrarlos en la toma de decisiones, cada vez que les compete algo en materia. Si soy un poco más específica en mi área, la docencia, siento que los jóvenes se verían mucho más motivados, interesados, si el proyecto educativo de cada colegio se hace con participación de los estudiantes y con participación vinculante, que las opiniones, no solo escucharlos por escuchar, sino que lo que dicen, tomarlo, recogerlo y concretizarlo en acciones. Creo que por ahí debiéramos ir demostrando, establecer confianzas. La confianza creo que se puede generar a través de un interés sincero. Diría también que con buenas decisiones de parte de ustedes como parlamentarios, sé que hay muy buenos parlamentarios, no todos caen en esta bolsa de repente de las mayores exigencias para que haya mayor confianza, pero las acciones dicen más que las palabras. Cada voto que toman desde sus curules o desde sus asientos en los parlamentos en los cuales nos representan, son un llamado, son una luz que nosotros vemos desde acá, desde nuestros asientos, de cómo nos están representando. Si lo hacen de acuerdo a los intereses de nosotros o a intereses particulares que puedan tener individualmente o económicos, eso nosotros lo vemos y destruye totalmente la confianza que podamos tener en ustedes. Por otra parte, diría que una asamblea que busca consultar a jóvenes y que no espera a que estas consultas lleguen hacia ellos, robustece mayormente la confianza, porque es un parlamento activo, es un parlamento que busca a los jóvenes. Entonces, si nos están buscando es porque están demostrando una intención sincera, que realmente valoran esas opiniones y por supuesto que esas opiniones realmente se incluyan en las decisiones que se tomen y que no solamente se queden recogidas como opiniones en un documento, y que una asamblea que no espera que éstas tengan que pasar una fortaleza institucional para que puedan ser oídas, aumenta muchísimo la confianza de los jóvenes en los parlamentos. Excellent. Thank you both for that response on trust. It's very important. I want to see if there's any other in the chat box here, any other questions with your raised hand, but also George and Paulina, when we look at parliamentarians, what more additional recommendations do you have for us to ensure that we look at increasing your engagement, increasing your participation? What recommendations do you have additionally to try and increase that participation from parliamentarians to engage youth more in the parliamentary systems? Who wants to start first? Any question, any response, George, on that? Go ahead, George. You're first now.
Sí, hay respuestas, hay respuestas. Esto es algo tedioso para cualquier parlamentario, incluso para mí sería un poco tedioso tener que extender muchísimo las consultas que vaya a hacer al momento de generar una propuesta, pero esas son nuestras funciones como parlamentos, consultar en la mayor capacidad que sea posible diversas voces. Yo diría que cada vez que se haga una propuesta que incluya a la juventud, que esa ley afecte el futuro de la juventud, sea pasada por un tamiz de consulta hacia grupos de la juventud, de parte del propio parlamentario hacia ellos, una primera intención. Y también diría que de parte de los partidos políticos podrían incluir más la participación juvenil desde dentro de ellos, para que esta representación joven se vea mostrada también en el Parlamento, y de esta manera también se genera participación de la juventud en la toma de decisiones. Son dos ideas que se me ocurren en este instante, pero si se me ocurre alguna otra más, con muchísimo gusto podría escribirla aquí en el chat. Paulina, do you have anything else to add? Por ahora no. Me hiciste una muy buena pregunta. Creo que me quedo con ella para reflexionar, para compartirla con mis compañeros convencionales. Y la respuesta de Jorge la encuentro que es bastante acertada. Es lo que estamos viviendo aquí en Chile. Estamos solicitando mayor participación, la ciudadanía solicita mayor participación, ¿cierto? Y nosotros desde la convención como órgano estamos promoviendo la participación, el diálogo. Creo que el diálogo, el respeto y el ver a la otra persona como un igual, ¿cierto? Que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, no debiera ser limitantes ni barreras para ser parte de la toma de decisiones. Eso por ahora. Me tengo que retirar. Un gusto haber participado de esta charla. Abrazos a todos. I know, Paulina, you have to leave, so thank you so much. And we have another question here, so thank you, Paulina, if you have to leave. If not, you have a few minutes. We have a question from Maria. So go ahead, Maria. And if Paulina has to leave, then we'll have our very capable George answer the question. Maria? Gracias por darme la palabra. Yo quisiera comentar que en México tenemos uno de los mayores desafíos, y es lograr avanzar hacia una democracia de ciudadanos, donde las personas tengan el valor por ser personas y no por ser tratados como electores. Y como en todos los países, la preocupación de un futuro adverso se manifiesta en las grandes movilizaciones sociales y protestas generalizadas que hacen evidente la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas que atiendan la realidad para lograr un desarrollo más integral, sustentable y sobre todo incluyente. Es evidente que la desigualdad genera la discusión en base a la inconformidad y el malestar social. Y en ese sentido, los movimientos sociales en México en las últimas décadas han sido muy importantes para lograr una lucha, un cambio total en las políticas que han empoderado la lucha de las mujeres por el respeto a su derecho a decidir, en primer lugar, y por una vida libre de violencia. En otro sentido, también tenemos el tema de la diversidad sexual, que noto, y lo digo con toda claridad, para mí ha sido sorprendente que no se esté tocando este tema. Es un tema
internacional, hay un movimiento internacional que se celebra año con año y que también se cristaliza porque es el exigir el respeto a la libertad de pensar y de decidir. Estos dos temas en México son relevantes e importantes y por lo tanto necesitamos cristalizar que los derechos implícitos en un documento se cristalicen en la vida real. Por eso tan importante lo que estamos conociendo de Chile, esta renovación del contrato social, el cual les está permitiendo que todas aquellas demandas y necesidades que son prioritarias se deban de atender. Y yo considero, me gustaría saber cómo van a atender o cómo se va a incluir estos dos temas en este contrato social tan sorpresivo que se está viviendo en Chile. Gracias. No, so thank you. I mean, obviously this forum today is not addressing all of that. So thank you for raising that. We're going to bring that forward to another session. I don't know if there's anybody that has any specific answer on that. Obviously, when we look at the inclusiveness and it's really, really important. I don't know if there's any specific answers on that specifically, other than we're going to take those comments, Maria, and then look at how can we incorporate that in further plenary sessions. Anybody have any additional comments on that? And I know we have another question from Maritza, but before we go to Maritza, is there anything to answer the question to Maria, which was a very, very important question? So Maria, so we're going to look at how do we incorporate that? No, thank you. Because I know we've lost Paulina, but we have another question here. So we're going to put that aside, Maria, and we're going to come back to you on that specifically. Maritza, you had another question. Buenas tardes. Queríamos saber si pudiéramos aprovechar este espacio para poder compartir un tanto de la experiencia nuestra, ¿verdad? Si es el espacio o va a aperturar más adelante un espacio. Si podemos hablar en este momento. Sí, o bueno, está bien. Sí, para nosotros es importante poder, partiendo de las experiencias tanto de Jorge como de Paulina, nosotros quisiéramos decirles, ¿verdad?, de que en la experiencia nicaragüense, al igual que nos decía, por ejemplo, Jorge, cuando nos compartía cuáles habían sido las principales necesidades identificadas en la juventud panameña, pues también decirles de que en Nicaragua hemos venido ya desde hace años promoviendo a través de nuestra legislación el protagonismo juvenil, ¿verdad? Ahorita en este momento nos encontramos en pleno proceso de actualización de nuestra política nacional de acción climática y entonces estamos completamente convencidos de que la participación de nuestros jóvenes en las acciones climáticas en nuestros países es vital, ¿no? Es vital. Y entonces es así como nosotros desde la Asamblea hemos trabajado el proceso de formación de las leyes en base a 4 políticas. Una de las políticas es nuestra política generacional e intergeneracional. Es decir que en cada comisión permanente velamos porque cada ley que se aprueba lleve el enfoque generacional e intergeneracional. Igualmente el enfoque intercultural, el enfoque de género, el ambiental, ¿verdad? Y el enfoque de protagonismo, participación protagónica de las personas, familias y comunidades. Y por supuesto, en nuestra experiencia, el protagonismo juvenil es muy importante. Hay toda una estructura organizativa y de funcionamiento de nuestros jóvenes en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel
regional, departamental y a nivel de cada municipio, ¿verdad? Entonces, pero esto ha sido gracias también a una voluntad política, es decir, es una política de Estado impulsar y hacer efectiva la participación de nuestros jóvenes. Pero igual tenemos desafíos, porque aunque hemos venido nosotros incorporando en nuestro quehacer como Asamblea Nacional diferentes mecanismos para estimular la participación de los jóvenes, nosotros aquí tenemos un área de participación ciudadana donde acuden, ¿verdad?, de manera importante estudiantes y algunos movimientos juveniles que vienen a la Asamblea Nacional y nosotros podemos interactuar directamente con ellos y les damos a conocer cuál es la función de un diputado, cómo está estructurada nuestra Asamblea Nacional. Sin embargo, también hemos identificado que todavía tenemos el reto por delante de poder involucrar a más jóvenes dentro de los procesos de consulta que está contemplado en el proceso de formación de leyes, ¿verdad? Pero realmente la participación juvenil es fundamental en los procesos de toma de decisiones, pero también es importante la participación juvenil en los procesos de formulación, planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, los programas y los proyectos. ¿Y dónde se define esto? Es en nuestras leyes. Y entonces, en realidad que los parlamentos podemos jugar un rol muy importante para poder promover y hacer efectiva esos espacios de participación juvenil, ¿verdad? Entonces, para nosotros era importante poder compartirles esta experiencia. No sé si mi compañera tiene algo más que complementar. Bueno, muchas gracias y felicidades a Jorge y a Paulina por compartirnos también tanta información importante que nos fortalece también a nosotros. Excellent. No, thank you. Thank you for that intervention. I know in the chat here, I think George, you have a question. So you could ask a question. We're going to try and answer. You've been answering questions for us all evening. Gracias. So George, go ahead. Gracias. Quisiera hacer un comentario, agregar una idea extra que se me ocurrió. Aquí la había escrito en el chat, pero me recomendaron que la leyera por la interpretación. Y es que otra idea de incluir a la juventud es ejecutando proyectos que generen propuestas de ley creadas por jóvenes para que estos jóvenes las puedan presentar a los parlamentos, así como se hizo con Impacto Legislativo Joven. Me pareció muy agradable escuchar a la honorable diputada Maritza hablar sobre estos espacios de participación juvenil y es excelente. La voluntad política es fundamental en este tema, es muy, muy relevante. Quisiera también compartirle una experiencia que tuve en un espacio de diálogo que se incluyó a los jóvenes acá en Panamá, específicamente cuando se estaba creando una propuesta de Estado para mejorar la educación, una propuesta de país de educación, y allí tuve la oportunidad de representar a los estudiantes cuando era estudiante de educación secundaria en esta mesa de diálogo. Y algo a lo que me tuve que enfrentar como joven fue a tener el espacio, pero que dentro de ese espacio que mi participación realmente fuera considerada. Incluso hubo momentos en los cuales tuve shocks emocionales, porque al intentar intervenir, al intentar ofrecer mi opinión en una mesa compartida con otros actores de la educación panameña, me daba cuenta de que mis propuestas realmente no eran tan considerables, hasta que hubo un instante en la cual la moderadora de parte del programa de Naciones Unidas tuvo que acercarse a nuestra mesa para poder balancear el diálogo y que mi opinión también fuese realmente valorada como un actor más de la educación. Entonces solamente estar pendiente de que estos espacios que se les abre a los jóvenes se le dé un seguimiento para verificar que realmente se respete esa participación juvenil en esa creación y en esa toma de decisiones. Y por otra parte, ya no tanto como joven, sino como parte de un ciudadano de un Estado, diría que involucrar a los jóvenes no es un requisito o no es un compromiso que debemos tener en respuesta a ellos, sino que es una necesidad. Porque imagínense qué sucediera si no involucramos a los jóvenes cuando esta generación pase, ¿quién nos va a sustituir? Y qué tan preparados van a estar los jóvenes para sustituirnos. Entonces creo que también es una preocupación estatal
más, además del espacio que reclama este sector de la sociedad. No, very good question. And I know in Canada, our Prime Minister set up a youth council that will meet with the Prime Minister. So there's a youth council that meets on a regular basis with the Prime Minister to provide input. So that's part of, is there anybody else that has any other comments or answers to George, or, because I see we're kind of just past Eastern time here, 6 o'clock. So is there any other response to George, or any other questions or comments? And maybe we'll wrap up if there's nothing else. I just want to make sure. I'm trying to see if I could see everybody on the screens, you know, the hands up. I know Annabella wants to ask a question, but she's always there. We have Sonia from Mexico. And then we'll wrap up after. Buenas tardes. Yo no tengo pregunta, pero primeramente quisiera felicitar a todos los congresistas, los panelistas. Jorge, un abrazo desde México. Quisiera decirles que para atender las expresiones y necesidades y preocupaciones de más de 234 millones de mujeres y hombres menores de 24 años de la región, es un compromiso irrevocable. Nuestras agendas legislativas tendrán un impacto directo sobre su presente y su futuro. De ahí la importancia, las juventudes, debido a su situación económica, a la falta de oportunidades, salud socioemocional, así como el crecimiento y la diversificación de las muchas violencias de las que son objeto cotidianamente. Situación que se ha agravado a raíz de la pandemia del COVID-19. Ante ello, la mejor herramienta para salir adelante es la educación. Por eso la educación en todos sus niveles, desde la inicial hasta la superior, hoy aquí en México es obligatoria, universal, pública, gratuita y laica. El presupuesto, informarles, comentarles a todos, y a ti, Jorge, que estás en este hermoso trabajo, comentarles que el presupuesto de egresos para el 2022 contempla más de 3,772 millones de dólares, o sea, más de 82,600 millones de pesos para becas educativas desde el nivel inicial hasta los posgrados, y más de 968,000 millones de dólares, que viene a ser más de 21,000 millones de pesos para las y los jóvenes mexicanos que no se encuentran dentro del sistema educativo, a fin de que tengan mejores oportunidades para construir su futuro. Existen muchos problemas que atender. Aquí en México, el embarazo precoz, el uso de drogas y alcohol, el ingreso a las filas delictivas, entre otros. No podemos bajar la guardia para que, con el esfuerzo de todos, para la participación de todas las regiones, para que nadie quede atrás y nadie quede fuera. Es fundamental renovar el pacto social y trabajar hombro a hombro en toda la región para alcanzar el crecimiento sostenido y siempre junto a los jóvenes. Muchas gracias y un abrazo para todas y para todos desde México.
Excellent. No, thank you for that intervention. Thank you, everyone, for participating this afternoon, tonight, depending upon where you are. Again, I just want to thank Paulina that left, but also a big hand of applause for George also. So thank you so much. So we really, there's a lot of good teachings here and inspiration, and also Maria, we're going to be taking some of those comments back. So thank you for those comments. So thank you. We're going to look at some future meetings here. So now what I want to do for the rest of the program, there's a few other items. I'm going to pass it on to the amazing, wonderful Alvaro that will lead us to the last section of the agenda. So thank you so much for participating, and let's keep the conversation going. Merci, thank you. Alvaro. Thank you very much, Mr. Serret, for your excellent moderation and for guiding us through the session. Muchísimas gracias también a nuestros panelistas y a las y los participantes por su participación y contribución en este importantísimo diálogo. Estamos llegando al final de la sesión y, como es de costumbre, tenemos un corto cuestionario de preguntas que aparecerá en breves instantes en sus pantallas. Esto nos permitirá entender cómo podemos continuar mejorando nuestras sesiones y cumplir con nuestro proceso de rendición de cuentas ante los parlamentos miembros y el donante. Esto solo tomará un par de minutos. La version en français sera partagée sur le chat en Zoom. Mientras continúan respondiendo las preguntas, vamos introduciendo la parte de cierre de la sesión. Tengo el agrado de presentar a la senadora Antares Vázquez de México, miembro del Consejo de Parlaméricas. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Agradezco a nombre del Consejo de Parlaméricas a las y los panelistas que nos acompañaron en el conversatorio. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir sus experiencias con nosotros. También extiendo mis sinceros agradecimientos a mis colegas legisladoras y legisladores, a las y los representantes de organizaciones sociales y juveniles de las Américas y el Caribe. Fue un gusto tenerles esta tarde aquí en esta reunión. Ha sido realmente valioso poder conocer algunas de las visiones, expectativas y propuestas que tienen las y los jóvenes del hemisferio para renovar el contrato social bajo nuevos paradigmas que van en sintonía con sus realidades y con los desafíos propios en estos tiempos. Hoy se confirma que el proceso para renovar el contrato social debe ser, sobre todo, un diálogo democrático, colectivo e incluyente. Un diálogo entre actores estatales y no estatales en el que será fundamental contar con la participación y los aportes de las y los jóvenes del hemisferio. En todo el mundo hay innumerables ejemplos de que muchos cambios sociales han ocurrido a partir de movimientos juveniles. El ímpetu juvenil canalizado a través de movimientos sociales organizados han logrado grandes cosas, como hemos escuchado en esta sesión. También es claro que en las agendas políticas de las organizaciones y movimientos juveniles de las Américas y el Caribe hay temas prioritarios que necesariamente tendrán que hacer parte de estos diálogos sociales y de nuestro trabajo legislativo. Menciono algunos de los que se han dado a lo largo de estas sesiones. La lucha contra los efectos del cambio climático y la consecuente transformación de los modelos de producción y consumo vigentes, la ampliación de los espacios para la participación sustantiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, el fortalecimiento de las iniciativas de gobierno abierto, la salvaguarda de los derechos humanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y también hay otros temas que poco a poco van posicionándose en la agenda pública y que deberán ser tenidos en cuenta, como la automatización y el futuro del trabajo, el ingreso básico universal, los derechos digitales y los neuroderechos. Detrás de estas discusiones estarán siempre ustedes, las y los jóvenes, señalando el camino para avanzar en las conquistas sociales que darán nuevos bríos a nuestras democracias. Sepan que en Parlamérica siempre encontrarán a parlamentarias y parlamentarios dispuestos a escuchar. Antes de terminar, les recuerdo a mis colegas que el 10 de diciembre celebraremos la sesión plenaria de esta 18ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas
Ese día, cada delegación parlamentaria tendrá la oportunidad de presentar iniciativas legislativas que en diferentes áreas y temáticas vienen emprendiendo para renovar el contrato social. También se dará lectura a la declaración final y se desarrollarán las elecciones del Consejo de Parlaméricas. Espero verles el 10 de diciembre a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos y feliz semana.